Hola chicos, esperando que se encuentren bien. Comenzamos con el tercer video de apoyo para el séptimo básico, el cual la temática de esta semana es potencia de base entera y exponente natural, y su aplicación a operatoria combinada en números enteros. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir lo que es una potencia. Si tenemos una potencia A elevada en B, la definición de potencia es que es una multiplicación de factores iguales. ¿Qué significa eso? Que cuando hablamos de factor, ¿cierto? Que son los miembros de la multiplicación, ese factor se va a repetir n cantidad de veces en esta multiplicación. Y la potencia es una forma abreviada de representar esta multiplicación de factores iguales. Tiene dos partes la potencia. La letra A que está ahí representa lo que es la base. La base es el factor el cual se va a repetir en la multiplicación. Y la letra B, que está acá en forma más pequeña, se le llama exponente. Exponente. Y el exponente es la cantidad de veces que se va a repetir la base en la multiplicación. ¿Ya? Voy a mostrarles ahora algunos ejemplos, en este caso con números. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que son las potencias, su forma en este caso extendida de mostrarse y el valor de una potencia. Vamos a colocar acá 2 elevado a 3. Si yo represento esto como una multiplicación con factores iguales, significa que el 2 en la multiplicación como un factor se va a repetir 3 veces. 2 por 2 por 2. Y el valor de una potencia va a ser el resultado de esta multiplicación. Eso me daría 8. Otro ejemplo, 5 elevado a 2 o 5 al cuadrado, también se puede leer de esa forma. Significa que en la multiplicación reiterada, el 5, que es la base, se va a repetir 2 veces. Van a ser 2 factores 5. 5 por 5. Y el valor de la potencia en este caso va a ser la multiplicación, el resultado. Y eso me queda 25. Vamos a ver también 3 casos en los cuales vamos a encontrar algunas particularidades en los cálculos y en los valores de las potencias. El primer caso es potencias de base enteras positivas y exponente natural. Cuando nosotros tenemos una potencia donde su base, ¿cierto? El número que va abajo es un número entero positivo, ¿ya? Por ejemplo, 3. Y su exponente es natural. ¿Qué significa eso, cierto? Que comprende desde el 1 hacia el infinito el conjunto de los números naturales. El resultado de esa potencia, acá vamos a colocar 3 elevado a 4. El resultado de esta potencia de base entera positiva y exponente natural siempre va a ser positivo. 3 elevado a 4 es igual a 3 por 3 por 3 por 3. Y ese resultado me da 81, que es un número natural, un número entero positivo. El 81, que es el resultado, pertenece a los enteros positivos, ¿cierto? A z más. Eso va a suceder siempre. ¿Por qué? Porque los factores que se van repitiendo son factores positivos. Y recuerden que una multiplicación de números positivos siempre me va a quedar un número positivo. Vamos con el segundo caso, que son potencias de base negativa, base entera negativa y exponente par. Pero ojo, que el caso 2 y 3, la base debe estar entre paréntesis, ya que si no está entre paréntesis, lo vamos a ver como un caso excepcional al final del video. Comenzamos entonces. Al tener una potencia de base entera negativa, por ejemplo, menos 4, entre paréntesis, ojo, es súper importante, y un exponente natural que sea par. Recordemos que los números pares son todos los que son múltiplos de 2. En este caso, el 2, ya, menos 4 elevado a 2. El resultado de esta potencia, el valor de la potencia, siempre va a ser positivo. Y eso se lo voy a demostrar ahora con la multiplicación reiterada.
Menos 4 elevado a 2 significa, en este caso el exponente nos dice que ese menos 4 se va a repetir como factor 2 veces. Menos 4 por menos 4. Y recordemos, ¿cierto?, que al multiplicar dos números negativos, el resultado siempre me da positivo. Entonces me va a quedar 16. Vamos con otro ejemplo. Base negativa menos 2, un exponente par, en este caso 4. ¿Ya? Vamos a colocar los factores. Menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Y vamos a hacer esta multiplicación reiterada. Y vamos a hacer el tema de la regla de los signos. Y lo voy a ir desglosando. Dos números negativos siempre me queda uno positivo. 4 por dos números negativos siempre me queda uno positivo. 4. Y dos números positivos siempre me queda un número positivo. 16. Si se dan cuenta, entonces, acá les demuestro con la multiplicación que una potencia de base negativa con un exponente natural par, ¿ya?, el resultado siempre va a ser positivo. Y ojo, la base debe estar entre paréntesis. Caso 3, base entera negativa y un exponente natural que sea impar. Súper importante, ¿cierto?, que la base debe estar entre paréntesis para que se cumplan estas regularidades. Bueno, recordar, ¿cierto?, que cuando hablamos de un número impar, nosotros lo definimos, ¿cierto?, como todo número que no es par, obviamente, que no es un múltiplo de 2. El 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 y así sucesivamente. ¿Ya? Vamos a realizar un ejemplo con una base negativa y un exponente impar. Tengo el menos 5 y lo voy a elevar al número impar 3. Menos 5 elevado a 3. Y les voy a demostrar que el resultado de una potencia de base negativa con exponente impar siempre va a ser un número negativo. Esta potencia que está acá significa, ¿cierto?, el 3 que está en el exponente, que vamos a repetir el menos 5 como factor 3 veces. Menos 5 por menos 5 por menos 5. Y lo voy a ir agrupando para mostrarles, ¿cierto?, que mediante la regla de los signos esto me da negativo. Menos 5 por menos 5, dos números negativos, ¿cierto?, multiplicados, me queda un número positivo, 25. Bajo el menos 5 que no utilicé. Y un número positivo con un número negativo siempre me va a dar un número negativo. Y eso significa que este resultado que está acá me queda menos 125. Aquí tenemos uno de los ejemplos. Vamos con otro. Les voy a colocar ahora un número entero negativo, el menos 2, y lo voy a elevar a otro número impar, a 7. Y vamos a ver cómo este resultado también nos va a dar negativo. Colocamos los factores. Menos 2 por 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 menos 2. Y vamos a realizarlo, ¿cierto?, agrupando esta multiplicación. Menos 2 por menos 2 me queda 4 positivo. Menos 2 por menos 2, 4 positivo. Menos 2 por menos 2, 4 positivo. Y nos queda un menos 2, ¿cierto?, solo, que lo vamos a bajar. Continuamos. 2 positivos siempre me da positivo, 16. Por un positivo con un negativo, siempre me queda negativo. Me queda menos 8. Y 16 por menos 8, un número positivo con un número negativo, siempre me va a quedar un número negativo. Y esto me queda menos 132. Y eso va a ser, menos 128.
Y ese va a ser el resultado de la potencia, en este caso, menos 2 elevado a 7. Un resultado negativo. Con estos dos ejemplos demuestro que al tener una base entera negativa y un exponente natural impar, y la base entre paréntesis obviamente, el resultado siempre me va a quedar negativo. Un caso excepcional que tenemos es cuando hay una base entera negativa que no está entre paréntesis y tenemos un exponente natural. Acá la regla que les enseñé, ¿cierto?, sobre la base negativa y exponente par o impar no corre, y se los voy a explicar. Tenemos acá un ejemplo que es menos 4 elevado a 2. No lo tenemos con paréntesis. ¿Qué significa eso? Va a significar que cuando nosotros elevemos este número que está acá, al elevarlo, ¿cierto?, no vamos a elevar el signo negativo. Lo único que vamos a hacer en este caso es que el primer factor va a ser negativo, pero los siguientes factores van a ser todos positivos. Entonces, el primer factor sí es menos 4. Pero el segundo factor es 4. Y así sucesivamente. Si fuera menos 4 elevado a 3, sería menos 4 por 4 por 4. Y al multiplicar lo que está acá, un número negativo por un positivo, siempre te queda un número negativo. Te va a quedar menos 16. Que es muy distinto si yo colocara menos 4 elevado a 2. Porque eso sería menos 4 por menos 4. Porque la potencia está afectando en este caso a todo el número. Por eso están los paréntesis, ¿ya? Y con el signo. En este caso no está afectando al signo. Entonces por eso el primer factor en el menos 4 elevado a 2 sin paréntesis, en menos 4 los demás son positivos. Y en el que está acá abajo, ¿cierto?, todos los factores son menos 4. Porque el exponente está afectando a todo el número. Y esto me queda 16. Si se dan cuenta, el menos 16 con el 16 son resultados distintos. Entonces, cada vez que nosotros elevemos una base negativa sin paréntesis y el exponente sea un número natural, el resultado siempre va a ser negativo, chicos. Negativo. Otro ejemplo les voy a mostrar. Menos 3 sin paréntesis. Menos 3 elevado a 3. Eso me va a dar menos 3 por 3 por 3. Menos 3 por 3 me queda menos 9. Y menos 9 por 3 me queda menos 27. Y el menos 27 pertenece a los enteros negativos. Eso significa que cada vez que elevemos, ¿cierto?, un número que no está en paréntesis, una base, con algún exponente natural, el resultado siempre me queda negativo. Vamos a aplicar una potencia, en este caso, a un contexto de operatoria combinada en enteros. Recordar que en la operatoria combinada tenemos distintas prioridades. Lo primero, ¿cierto?, es realizar los paréntesis. Si tenemos más de un paréntesis, siempre se realizan desde adentro hacia afuera. Luego tenemos como prioridad las potencias, ya desarrollar todo lo que es sacar el valor de la potencia. Luego lo que es multiplicación o división de acuerdo de orden de aparición o de izquierda a derecha, que es lo mismo. Y al final lo que es suma y restas por orden de aparición, de izquierda a derecha. Comenzamos entonces. Vamos a hacer primero el paréntesis. Entonces vamos a bajar todo lo que no vamos a utilizar todavía. Y en el paréntesis tenemos una potencia que es menos 7 elevado a 2. Recordemos cuando tenemos una base negativa entre paréntesis y un exponente par, el resultado siempre te da positivo. Entonces menos 7 elevado a 2, que sería menos 7 por menos 7, me daría 49. Por menos 2. Continuamos. Bajamos lo que no vamos a usar todavía. Y seguimos desarrollando lo que es el paréntesis. Tenemos una resta y una multiplicación en el paréntesis y por prioridad vamos a hacer la multiplicación. Colocamos el 5 menos 49 por menos 2,
que es una multiplicación de un positivo con un negativo, y eso me queda negativo. Menos 98. Todavía no terminamos el paréntesis, así que bajamos todo lo que no hemos utilizado. Menos. Y tenemos 5 menos 98. Y recordemos que la sustracción es una suma entre el primer número con el inverso del segundo. Entonces sería 5 más 98. Y eso me queda 103. Continuamos. Ahora ya no tenemos ningún paréntesis, pero tenemos una multiplicación entre medio. Entonces, bajamos la suma, menos 3 más, y multiplicamos 7 por menos 12. Positivo con negativo, una multiplicación siempre me va a quedar negativo. 7 por menos 12 es igual a menos 84. Y bajamos el 103 que tenemos acá. Continuamos. Ahí nos va quedando un poquito menos de espacio. Y tenemos acá una suma y una resta que pues, lo vamos a realizar por orden de aparición. Menos 3 más menos 84 te queda menos 87. Menos 103. Y recordemos que la resta es la suma del primer número del minuendo con el opuesto del sustraendo. Entonces sería menos 87 más menos 103. Y acá tenemos una suma de números de igual signo. O sea, los vamos a sumar y vamos a conservar el signo. Eso me va a quedar menos 190. Y ese es el resultado de nuestra operatoria combinada. Si se dan cuenta, primero desarrollamos la potencia dentro del paréntesis. Luego en el paréntesis teníamos una multiplicación y una resta. Desarrollamos la multiplicación por prioridad. Terminamos nuestro paréntesis, ¿cierto? Luego que ya teníamos solo número, en este caso y operatoria sin paréntesis, priorizamos la multiplicación en el 7 por menos 12. Y luego ya teníamos, ¿cierto?, suma y resta, las cuales las hicimos de izquierda a derecha. Y esto me quedó menos 190. Esperando, chicos, que la explicación de todo este contenido haya sido claro. Ustedes saben que cualquier duda me pueden escribir a mi correo y que voy a estar atento, ¿cierto?, a todos sus comentarios y sugerencias. Eso, chicos, nos vemos la próxima semana con otro video.